Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Francis, muchas gracias por acompañarme un día más. Y vamos con otro de mis paisajes, con una montaña al fondo, una montaña nevada y con un lago, ¿vale? Y unos árboles, una hilera de árboles en el primer plano, ¿vale? Espero que os guste. He comenzado pintando una especie de, bueno, un boceto de lo que va a ser el cuadro, un boceto muy sencillo, ¿vale? A veces pues viene bien hacer unos trazos antes con lápiz para tener esa guía para luego continuar pintando. Los colores que voy a utilizar son el blanco, el azul de Prusia, el amarillo cadmio, sombra tostada y una pizca de negro, ¿vale? Esos son los colores que voy a utilizar. Eh, ya sabéis que no suelo utilizar muchos colores normalmente en la paleta y la verdad es que no necesitáis utilizar demasiados tonos, con algunos tonos principales y luego haciendo mezclas pues podéis obtener todos los colores que queráis, ¿vale? Comienzo pintando el cielo, pues utilizando ese azul de Prusia, similar al azul ultramar, ¿vale? Un cielo sencillo, cielo azul, como siempre os digo, la parte superior un poco más oscura y según vais bajando pues aclaráis un poco el tono con el blanco, ¿vale? La zona siempre más cercana al horizonte o a la tierra, digamos, pues tiene que estar un poquito más, tener un tono más suave que la parte superior del cielo, ¿vale? Estoy utilizando este pincel tipo lengua de gato, número 8 creo recordar que es, pintando sobre un panel, un lienzo sobre panel de 40 por 30 centímetros, ¿vale? Ya sabéis que me gusta utilizar este tipo de paneles. Tenéis un vídeo en el que os hablo de ellos, ¿vale? Son muy útiles, pues sobre todo para ahorrar espacio, ¿vale? Porque son muy delgados y vienen muy bien para eso, aparte de que el tacto es diferente al de un lienzo sobre bastidor porque es una superficie dura, entonces el pincel pues digamos no rebota, ¿vale? Tenemos más resistencia a la hora de dar las pinceladas. Bueno, vamos dejando un poco al descubierto ese contorno de esa montaña que voy a pintar ahora después, ¿vale? Cuando ya tengo el cielo planteado, pues con una brocha dando pasadas horizontales y oblicuas, pues voy unificando los diferentes tonos de azul, ¿vale? Para conseguir un cielo pues eso, armonioso y un cierto degradado. Bueno, ahora voy a comenzar a pintar nuestra montaña. Ya os he dicho que va a ser una montaña con nieve. La luz va a provenir de la izquierda, según estáis viendo el lienzo. Entonces, bueno, pues comienzo planteando con blanco esas zonas más iluminadas de la montaña y bueno, pintando un poco la base de la misma, ¿vale? Utilizando el pincel, luego más adelante utilizaré espátula, pero ahora de momento pues vale con el pincel
los primeros detalles. Vale, ya veis lo sencillo que es ir perfilando una montaña con sus diferentes picos y crestas, y como siempre pues jugando con las luces y con las sombras, pues vamos a conseguir el volumen y el relieve que deseamos y que tenemos que conseguir en una montaña. ¿Vale? Es muy sencillo, el secreto como siempre, la luz y la sombra para hacer resaltar todos esos detalles y que se vea pues una montaña realista. Bueno, y ahora vamos con la zona de las sombras, que será la zona que esté en la parte derecha de, bueno, de las crestas y de los picos de nuestra montaña. Para ello utilizo azul, ¿vale? Ese azul de Prusia, rebajado un poco con blanco, y le añado una pizca de negro, ¿vale? Para ensuciarlo un poco, ¿vale? No va a ser un azul muy oscuro, ¿vale? En esa zona central, en ese pico central, ha quedado un poco oscurecido. Ahora lo voy a aclarar un poco ahora después, ¿vale? Para hacerlo más tenue, para conseguir tonos muy suaves, tonos pastel, diría yo, un azul así, pues eso, clarito, para conseguir también sensación de lejanía en esta montaña, porque la montaña va a estar digamos en el fondo, y luego voy a resaltar más el primer plano con una serie de árboles, bueno, una arboleda, un bosque en primer plano, sin mucho detalle, pero que va a contrastar por sus tonos más oscuros con la claridad y la suavidad de la montaña que está en el fondo. Bueno, pues después de plantear la montaña con el pincel, ¿vale? Ya tenemos esas zonas claras y esas zonas oscuras que simulan las sombras. Pues voy a terminar de detallarla con la espátula. Una espátula sencillita, de estas que tienen
forma de punta de flecha, y con la espátula, pues bueno, como ya habéis visto en más de mis vídeos, pues muy sencillamente acariciando el lienzo, intentando no descargar demasiada pintura en el mismo punto, intentando no arrastrar la pintura, sino suavemente, para conseguir el efecto de rotura en la pintura. Como siempre os he dicho, al hacerlo suavemente, la espátula es como que se va agarrando sobre el fondo aún húmedo y va descargando la pintura poco a poco, y consiguiendo pues un efecto de rotura, diría yo, como yo le suelo llamar, que nos da pues detalles muy realistas de una forma pues muy sencilla, ¿vale? Bueno, pues poco a poco así, tanto en las zonas claras con ese tono blanco, como utilizando también el tono azul para las sombras, pues vamos haciéndolo con la espátula y vamos terminando de darle realismo a la montaña.
Esta montaña va a tener la parte superior que ya he pintado, que es una parte que va a estar pues eso, nevada con nieve en la zona más alta, y luego una parte inferior, en la parte inferior de la falda, digamos, de la base, pues una zona sin nieve, una zona que voy a pintar con tonos azulados igualmente, ¿vale? Similares al azul de las sombras de la parte superior, ¿vale? Pero va a ser una zona pues que no va a tener nieve, la zona inferior de la montaña, la más baja, ahí no ha cuajado la nieve. Y bueno, pues lo único que hay que hacer aquí es suavizar esa unión entre esas dos partes, que no quede una separación muy marcada, sino pues integrar esas dos partes poco a poco con pinceladas, y también ayudándome ahora después de la espátula. En esta zona inferior, igualmente utilizando tonos claros y oscuros, voy pintando detalles que van simulando sombras y zonas más claras, y así pues conseguimos también un relieve muy tímido, ¿vale? Que no va a destacar mucho, porque es una zona que incluso pues eso recibe menos la luz porque está en la parte de abajo, pero bueno, vamos a conseguir también pues que no se vea simplemente una mancha azul, sino que se vea realista e integrado, ya os digo, con la parte superior.
Bueno, he pintado una orilla muy tenue justo de la parte de abajo de la montaña, y ahora voy a pintar aquí en la zona izquierda, pues también una zona de orilla con cierta pendiente, ¿vale? Es como que hay una pendiente que cae sobre ese lago, ¿vale? Lo hago con ese tono, bueno, pues he mezclado el azul de Prusia con el amarillo para conseguir ese verde. Le he añadido una pizca de sombra tostada, que estoy añadiendo ahora directamente, para conseguir pues un color tierra verdoso, y esa va a ser, digamos, bueno, una especie de lengua de tierra que se introduce en este lago que vamos a pintar ahora después. Bueno, ahora voy con el agua del lago. Voy a mezclar el azul de Prusia con blanco, lo voy a rebajar para aclararlo, y luego voy a ir añadiendo amarillo para tener una especie de, como estáis viendo, de azul turquesa, ¿vale? Un azul verdoso, no muy oscuro. Pues ese va a ser el azul que voy a utilizar para pintar este lago. Yo creo que va a quedar muy bien con el conjunto. Digamos, no hay suficiente luz para que este lago refleje esa montaña, sino que es un lago, digamos, con un tono turbio de agua, similar al tono que podemos utilizar al pintar el mar. El mar cuando no tenemos un cielo muy despejado, mucha luz, sino con bueno, pues un poco un aire sombrío y tal, una luz un poco tenue, apagada. Bueno, pues ese es el azul que he elegido para pintar este lago, este azul verdoso, parecido al azul turquesa, ya os digo, mezclando, pues según veáis, ese amarillo cadmio oscuro con el azul de Prusia y rebajado con blanco, ¿vale? Ya tengo el azul deseado, habéis visto cómo he ido mezclando hasta que lo he conseguido, y pues con este azul vamos a pintar nuestro lago.
Bien, ahora en la colina esta que hemos pintado antes, que cae sobre el lago, pues voy a añadir algún detalle más, algún arbolito pequeño, pero sin mucho detalle, ¿vale? Porque está lejos, entonces alguna pincelada, algún golpecito con un tono verdoso, pues para conseguir esos árboles o esos arbustos y darle un poco de más vida a esa orilla, de más vida y de más realismo, ¿vale? Luego con un pincel más pequeñito vamos adecuando el tamaño del pincel a lo que vamos necesitando, y de esta forma tan sencilla pues ya veis como esa orilla izquierda va quedando pues más integrada en la escena y se ve pues con más vida y más real. Ahora voy a dar un poco de detalle justo a las orillas, ¿vale? Usando blanco con un pincel igual, tipo, bueno, un pincel plano, tipo lengua de gato como el que estoy utilizando, pero bueno, un pincel plano pequeño, pues utilizándolo de esta forma, su forma plana, digamos, pues pinto líneas muy, muy suaves, sin marcar demasiado, que no se marque mucho, justo en las orillas, ¿vale? Pues es el agua chocando contra la tierra, contra las orillas. Simplemente con este detalle tan sencillo, e incluso sacándolo pues aquí en la orilla esta izquierda, ese trazo blanco, extendiéndolo un poco más allá y dentro del lago, pues nos da una sensación de como que el agua en esa zona pues que tiene movimiento, simplemente utilizando un par de trazos, ¿vale? Porque el lago en general, digamos, al estar a una distancia lejana, pues no va a tener mucho detalle, ¿vale? Pero con un par de trazos así, unas líneas con un tono clarito, blanco, justo en el lugar adecuado, pues nos hace resaltar pues este lago, ese agua, le da un poco de vida, de movimiento, ¿vale? Algún trazo también en el resto con alguna pincelada muy suave, que no quede nada muy marcado, y bueno, pues así vamos pintando nuestras orillas.
Bien, ahora vamos con la zona del primer plano, la zona más cercana a nosotros. Pues como os he dicho antes, va a ser una arboleda, y para ello pues voy a obtener un verde muy oscuro, mezclando el azul de Prusia con el amarillo, pero en este caso utilizando pues mucho más azul, ¿vale? Para que quede un azul muy oscuro. Podemos añadir una pizca de sombra tostada para aclarar, para oscurecerlo aún más, o una pizca de negro, pero bueno, no hace falta. No haría falta, utilizando bastante cantidad de azul de Prusia con menos cantidad de amarillo, pues vamos a tener un verde oscuro muy fuerte, que es el que yo quiero ahora mismo para pintar esta arboleda y que resalte mucho sobre el fondo, ¿vale? Para que este primer plano destaque sobre el fondo. Voy a pintar primero un tono muy oscuro en toda esta arboleda, digamos en la base, y luego voy a añadir un tono más claro para pintar pues luces y sombras, que no se vea todo de un tono uniforme. También lo que voy a intentar aquí en esta arboleda es que se vean claramente, digamos, las copas de los árboles, o bueno, la parte superior de la copa son son como van a ser como abetos, ¿vale? Entonces voy a hacer que se distinga esas copas, esos picos de esos árboles, ¿vale? Para que no se vea pues eso, una masa de color verde así sin más, sino bueno, pues darle un poquito más de detalle. Ahora después con un pincel muy finito, que vais a verlo, ya veréis que con paciencia pues vamos a conseguir esos detalles que os comento. Aquí ya veis que estoy añadiendo un verde más claro, ¿vale? No va a quedar tan claro luego después, porque ahora voy a pintar encima con tono oscuro. Entonces pues haciendo diferentes trazos conseguimos pues ese tono o esa sensación de que hay pues eso, muchos árboles juntos, ¿vale? Cada uno recibe la luz, tiene su parte de luz, su parte de sombra. Bueno, pues eso lo vamos haciendo simulando, ¿vale? Porque no estamos pintando con un detalle muy exhaustivo, pero lo vamos simulando de esta forma. Y con un pincel muy finito, pues vamos a pintar, como os he dicho antes, esos extremos superiores, esas puntas de las copas de los árboles justo en el borde, para que se vea pues real, se vea que es un bosque de abetos o de este tipo de árboles. Con paciencia pues vamos sacando esa forma típica de este tipo de árboles.
Bueno, aprovechando ese pincel finito, pues voy a añadir algún último detalle a las orillas de nuestro lago, al agua del lago, con algún trazo horizontal más para darle un poco más de vida, ¿vale? Ya tenemos el cuadro prácticamente terminado y es añadir pues unos últimos detalles. Bueno, pues ya tenemos este paisaje terminado. Espero que os haya gustado, sobre todo ese contraste entre el primer plano y el fondo, ¿vale? Esa montaña con tonos claros y ese contraste tan oscuro en el primer plano, pues hace que tengamos esa sensación de lejanía, de profundidad, que es lo que queremos cuando pintamos pues cualquier paisaje. Y nada más, muchas gracias a todos un día más por haberme acompañado. Espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda. Os animo a que os suscribáis si os habéis encontrado con este vídeo de casualidad y que activéis todos la campanita de notificaciones para recibir siempre un aviso nuevo. Ya sabéis que estoy en YouTube, que estoy en Facebook y también recientemente he creado un Instagram. Podéis buscarme como Pintar con Francis y os animo a que me sigáis, que bueno, pues ahí subiré también vídeos y fotos de mis cuadros. Nada más, un abrazo a todos, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.